El trabajo social se refiere al ámbito de acción de profesionales que contribuyen a investigar, sobre todo para diagnosticar, asesorar, orientar, capacitar e intervenir a favor de personas o comunidades en su acceso a los servicios de asistencia social o políticas sociales. Su principal tarea es gestionar, rehabilitar, coordinar y reinsertar a las personas o comunidades que presentan carencias o problemas en su calidad de vida. Hoy, con la ayuda de dos expertos reputados docentes del trabajo social, vamos a profundizar en la necesidad de investigar para procurar la acción social. El catedrático de Trabajo Social de la UNED, Antonio López, tiene la palabra. Hola, bienvenidos a todos a este nuevo programa de la radio de la UNED. Y el tema de hoy que nos ocupa es un tema típico de las ciencias sociales y del trabajo social, que es de la investigación a la acción, que es un tema básico para nosotros, ¿no? Porque muchas veces no se trata solamente de responder con protocolos a demandas ya establecidas, sino también de investigar nuevas situaciones de riesgo, nuevas situaciones de crecimiento personal, nuevas situaciones y desafíos que tenemos que afrontar y cómo podemos con ellos desarrollar nuevas dinámicas, nuevas aplicaciones, nuevos planteamientos. En el ámbito del trabajo social, todos los que nos escuchan saben que, por ejemplo, hoy en día tenemos que desarrollar estrategias de intervención social online. Tenemos un montón de problemas que se dan en las redes sociales, nuevas formas de adicción, casinos virtuales, prostitución, formas de acoso organizadas en las redes sociales, ¿no? Nuevas formas de bullying. Y tenemos un ámbito enorme para trabajar ahí, pero a la vez necesitamos desarrollar estrategias de intervención adaptadas a estas nuevas tecnologías. Hay un caso muy claro en el trabajo social para los que nos escuchan, que fue cómo se desarrollan en Estados Unidos, en el ámbito de la dinámica de grupos, los grupos de apoyo telefónico. Porque allí, hablando en red, con una línea telefónica abierta, podían ponerse en contacto personas que no tenían capacidad para desplazarse, que no podían estar juntas, pero que podían de esa forma recibir un apoyo y una experiencia de dinámica grupal que les permitiera afrontar después procesos de cambio personales. ¿Cómo podemos abordar estas cuestiones? Bueno, la UNED siempre, como lo saben ustedes los que escuchan en nuestros programas de radio, nos gusta traer a las personas con más experiencia en los campos que tratamos. Y hoy tenemos la suerte de tener una persona que tiene experiencia porque es un gran investigador y tener experiencia porque es un gran gestor. Tenemos al decano de la Complutense de Trabajo Social, Fernando de Lucas, con nosotros. Hola, Fernando, ¿qué tal? Muchas gracias por venir. Gracias por esas palabras tan amables. Y bueno, en el tema de nuestro programa de hoy es un tema que yo creo que nos va a todo el que está estudiando en trabajo social, todo el que está interesado en estos temas, quiere primero empezar a tener prácticas e intervenir cuanto antes, pero en segundo lugar tiene que pasar un momento a pensar sobre los nuevos retos, porque quizás las nuevas oportunidades surjan de analizar, evaluar y diseñar bien planes de acción para los nuevos entornos, ¿no? Y la primera pregunta, Fernando, para conversar contigo es, ¿realmente vosotros, aparte de los másteres tradicionales de especialización, comunitario, de otro tipo, estáis pensando en llevar a cabo másteres de investigación o programas de investigación específicos para afrontar estos procesos de cambio y aportar más valor añadido al currículum del trabajo social? Sí, en efecto. Bueno, de hecho, aparte de un máster profesional, vamos a denominarlo así, ofertamos también un máster en investigación en trabajo social, que yo creo que es el único máster en investigación en trabajo social que hay en España y bueno, yo no creo que haya muchos más en Europa. En ese sentido, esta es la segunda edición, cuesta trabajo poner en marcha este tipo de iniciativas porque el trabajo social y la investigación no han ido muy de la mano, al menos en España, históricamente. Entonces, este reto es también difícil de afrontar, no por la parte del profesorado, que a fin de cuentas sí tenemos ya profesorado suficientemente formado para llevarlo a cabo, sino para hacerlo atractivo también para el alumnado que se pueda matricular del mismo. Así pues, ese máster enlaza directamente con el programa de doctorado que nosotros tenemos también, cuestión que tampoco es sencilla para poner en marcha en cualquier facultad de trabajo social. Y este es un tema de debate entre los decanos, decanas y directores y directoras tanto de facultades de trabajo social como departamentos y estudios de trabajo social en la Universidad Española, que a fin de cuentas redunda en una cuestión estratégica para la pervivencia de los estudios de trabajo social, de las facultades de trabajo social y, sin lugar a dudas, de la propia también profesión, entiendo yo.
Sí, la verdad es que en eso hay que reconocer que todas las facultades de trabajo social y los departamentos, como también pasa en la UNED, están en un proceso de crecimiento y de cualificación muy fuerte. Aquí en la UNED también tenemos un programa de doctorado con varias líneas sobre trabajo social, políticas sociales, estado del bienestar, dentro de la Facultad de Derecho que nos acoge a los dos departamentos que implican profesorado de trabajo social, el Departamento de Trabajo Social, el Departamento de Servicios Sociales y Fundamentos Histórico-Jurídicos. También tenemos un máster de trabajo social, estado del bienestar e intervención social. Es verdad que hay un proceso de cualificación, de búsqueda de un espacio propio de conocimiento, ¿no? Y dentro de ese espacio propio de conocimiento de retos, ¿no?, para la investigación en el ámbito del trabajo social. Lo que pasa es que, bueno, es difícil una profesión tan conectada a la práctica, ¿no? Nuestros estudiantes muchas veces lo que quieren es realmente ya dedicarse a la intervención social, ¿no? Sí, lo hemos comentado en otro momento. El perfil del estudiante, alumnado de trabajo social, pues es un perfil de chicos y chicas con muchas ilusiones, muy comprometidos, que quieren cambiar el mundo. Es así. Y esa es la frase típica de primero, y luego ya cuando acaban en cuarto vuelven a acordarse de aquellos momentos en los que vinieron a cambiar el mundo. Y en el fondo lo cambian, eso es verdad. Lo que pasa es que no se cambia de un día para otro, sin lugar a dudas. Y en esas demandas quieren inmediatez, la inmediatez del contacto con la realidad y de la transformación de esa realidad, de esa acción. Entonces, claro, es difícil en ocasiones que asuman que, obviamente, para poder intervenir y poder llegar a esa acción necesita una formación teórica y no solo práctica, que les faculte para saber qué están haciendo, y saber qué es lo que pueden hacer, y saber cómo trabajar con otros profesionales de lo social y no de lo social, y también darse cuenta de que, a pesar de que es una profesión de cierto éxito, es decir, no vas a decir que el nivel de empleabilidad no es tan malo como lo pintan, sin lugar a dudas. Es una profesión que implica unas cuestiones muy relevantes y que son esenciales para la vida de las personas, y que, por lo tanto, el nivel de responsabilidad que tienen a veces no está acompañado con el reconocimiento social que tiene la propia profesión. La manera de que ese reconocimiento social y esa responsabilidad se equiparen sería inevitablemente también seguir trabajando en la parte de la investigación y creando, es decir, conocimiento desde el propio trabajo social, desde otras áreas también, pero vamos a incluir el trabajo social, que es el que realmente estamos hablando, a la hora de que sean los que dirijan estas líneas y que le den mayor peso. El problema es que, en efecto, pues se había entendido el trabajo social desde el punto de vista prácticamente únicamente desde la profesión. Pero si lo miramos desde la investigación, ya empezamos a encontrar chicos y chicas que quieren investigar, que quieren hacer el doctorado también, que quieren, en ese sentido, contar las cosas y también trabajar, sin lugar a dudas. ¿Cuál es el problema? Bueno, pues en efecto, que esa cultura siga ampliándose y inevitablemente que nosotros tengamos más imaginación, también a la hora de desarrollar nuestra potencialidad, nuestras capacidades, que a veces no son muchas. No me refiero por si no tenemos nosotros capacidad académica suficiente, que sí la tenemos, sino necesitamos personal, necesitamos recursos, necesitamos espacios para trabajar mejor. Y a falta de ellos hay que tener, sin lugar a dudas, más imaginación. Así pues, chocamos frente a ello, chocamos con el coste de los estudios, que esto es un problema, que las tasas que afectan al grado, pero afectan también a los posgrados, como bien sabemos, y eso pues nos lleva a tener que buscar otras estrategias y alianzas entre todos. La verdad que ese es un tema interesante, porque si hacemos memoria, hace 15 años una persona hacía el diplomado en trabajo social y no tiene nada más. Y se colocaba. Hoy en día ya puedes hacer el grado en trabajo social, puedes hacer diversos tipos de másteres, puedes hacer el doctorado en trabajo social, en programas conjuntos o no. Claro, la investigación no se puede compartimentar de una manera muy rígida, porque siempre es interdisciplinar, siempre es creativa, ¿no? Y en ese sentido, pues hay que unir fuerzas, La verdad es que quizás sería fantástico poder organizar en el futuro un doctorado conjunto en toda España, o organizar másteres interuniversitarios en diversas áreas de conocimiento. Hay áreas de conocimiento en la propia UNED, nos ocurren programas de doctorado en economía, programas de doctorado en ingeniería, que se hacen entre 5 universidades para acumular masa crítica, para acumular recursos humanos, para acumular recursos tecnológicos y proyectos. Y en el ámbito nuestro, pues claro, tenemos que ir creando poco a poco una cultura más cooperativa ya desde el punto de inicio de la carrera de los futuros investigadores, de las futuras investigadoras, para que desarrollen esa capacidad de trabajo en equipo, que es fundamental en una disciplina como la nuestra, que implica también la utilización de datos, encuestas, entrevistas, que implica el trabajo en equipo, ¿no?
Sí, que es algo, lo que acabas de decir ahora mismo, algo que a veces al estudiante, al alumnado de trabajo social, le chirría un poco. Ya sabemos que no le gusta demasiado cuando tiene que tratar temas de derecho, temas de economía y temas estadísticos. Y son 3 temas esenciales para el trabajador social, sin lugar a dudas. En ello estamos trabajando y el máster que nosotros ofertamos precisamente se orienta a la investigación, como estaba comentando. Pero volviendo a este asunto de las alianzas, en efecto, esta es una cuestión hablada en el seno de la conferencia de decanos, decanas, directores y directoras de facultades y centros de trabajo social de las universidades españolas a la hora de que unamos fuerzas y creamos esos programas conjuntos o que nos apoyemos unos a otros. Pero luego también tenemos que mirar fuera, en el ámbito internacional. Esas alianzas también se pueden hacer fuera. Porque a veces nos miramos mucho y nos quejamos mucho de nosotros mismos y eso no está mal, pero tenemos que reconocer también nuestras fuerzas. Y si comparamos también con otros países europeos nos damos cuenta que algunas cosas no las hacemos tan mal y que ellos también quieren, ¿no? Quieren trabajar con nosotros. Estamos ahora en una fase embrionaria de un proyecto, a ver si podíamos poner en marcha un máster internacional, en el cual nos gustaría obviamente contar con la UNED y con otras, y alguna universidad más española, pero con otras universidades europeas, que llevarían en este sentido a ampliar esa red que ya está en cierta medida en formación, pero que debería reforzarse más. Nuestra formación como trabajadores y trabajadoras sociales en el ámbito académico, cuando sales, cuando cruzas la frontera, no es en absoluto mala y estamos en disposición de, ya no digo competir, sino de trabajar codo a codo y con garantías con otras universidades europeas sin ningún problema. Me llama mucho el tema, los nuevos ámbitos de intervención que necesitan ser primero evaluados correctamente, ¿no? Y creo que el ámbito online es un tema claro, ¿no? Donde quizás necesitamos desarrollar y trabajar en equipo, ¿no? Pues nuevas páginas web que nos permitan interactuar, tener espacios de comunicación, espacios de intervención. Y ahí yo creo que también hay un nicho de actividad incluso profesional para los futuros trabajadores sociales, ¿no? Pero que implica salirse un poco de volver a contar qué son los servicios sociales, de volver a contar las dinámicas grupales de los manuales de hace 10 años y que implica un poco tener una visión de las nuevas características de la sociedad digital en la que vivimos. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Ese campo, es que además estás tocando un tema que también en trabajo social parece mentira, pero es un poco renuente a estas cuestiones. Es decir, cuando estás tratando, bueno, lo del inglés ya sabemos que es connatural al ciudadano español medio, ¿no? Que está toda la vida estudiando inglés. No sé si alguna vez lo aprende. Pero en lo que es la cuestión de la web, es decir, todo lo relativo a cuestiones informáticas, internet, etcétera, etcétera, te encuentras incluso con chicos y chicas que, es decir, no tienen suficientes competencias en ello. Llama la atención que son generaciones que han nacido y se han criado con ello. Por lo tanto, es necesario también para el alumnado y especialmente para el profesorado, los profesionales, es decir, incidir en esta cuestión. Porque ahí no es un nicho, es un campo, es decir, que se está demandando y que es necesario para la intervención y para la formación. Es más, yo creo que en este momento pues intentamos potenciar también que la enseñanza, lo que es el e-learning, enseñanza online, incrementarla. Porque es una manera no solamente ya desde el punto de vista puramente utilitario de tener más clientes, que es cierto que los vas a tener, sino también de poder elaborar nuevas titulaciones o procesos de formación que en un primer momento pueden costar cierto trabajo, pero que luego funcionan de manera estupenda y que formas a la gente de una manera, es decir, muy competente y que pueden ser coaligadas también con algunas partes de presencialidad o, si queréis, llamámoslo semipresencialidad, perdón. Claro, yo estoy de acuerdo. A mí me parece que es muy interesante utilizar la tecnología y también ver los nuevos problemas que se generan ahí. Porque claro, si desconoces el entorno, no eres capaz de ver las nuevas necesidades. No eres capaz de ver cómo plantear en ese entorno online lo que una persona puede necesitar, ¿no? Lo que una persona puede... ¿Cómo desarrollas, por ejemplo, cuando se plantea el nivel de soledad y los teléfonos de autoayuda hace ya 40 años? Pues nosotros hoy en día tenemos que ser capaces de diagnosticar las características y por ejemplo, ser capaz de desarrollar mecanismos que nos ayuden, ¿no? Igual que, por ejemplo, hoy en día cuando tú entras en una página a un joven que no debe, le piden la edad. Bueno, pues mire usted, ya tiene un mecanismo que automáticamente usted ha diseñado, hay una aplicación para que ejerza un mecanismo de aviso al usuario, ¿no? Sobre un contenido inapropiado, que se considera inapropiado.
Nosotros en el ámbito del trabajo social creo que hay todo un campo de intervención para personas nativos digitales que están en las redes sociales la mayor parte del tiempo. Y lo tenemos un poquito... Yo creo que todavía lo tenemos abandonado, ¿no? Quizás nos va a venir a lo mejor un informático de Google o de otro a desarrollar un software adecuado, porque nosotros no tenemos que ser técnicos en desarrollo de software, por supuesto, pero sí tenemos que tener las ideas para que alguien pueda hacer el software, ¿no? Claro, nos falta formación en estas cuestiones. Es posible, pero ideas no. Esto es como natural, incluso en la propia gestión de la universidad o de los centros. En mi caso de los centros, nosotros teníamos una página web, obviamente, y pues no es fácil tenerla actualizada, que sea atractiva y que funcione de manera pertinente para informar de manera conveniente a cualquiera. En ese sentido, ahí habría que hacer un esfuerzo de apoyo a los centros, a los profesionales, a todos nosotros. Pero luego los resultados son muy buenos. Aunque no es en intervención, en el caso del grado en la formación universitaria, nosotros tenemos una optatividad, 36 créditos de optatividad completos que son online y son en inglés, a través de una red temática europea del BIRCamp, que conoces. Sí. Que conoces. Y realmente yo soy un profesor de uno de los módulos, de los en total son 5 módulos del mismo, y trabajas con alumnado de varios países europeos. No los ves nunca. Bueno, ves las fotos que te mandan la información, etcétera, etcétera. Trabajas con profesores de otras universidades y los resultados son auténtico espacio europeo de educación superior, con un seguimiento de los chicos y de las chicas a lo largo del curso, en el cual se basa no en estar haciendo exámenes, sino en ir viendo si están adquiriendo competencias y luego se va a evaluar sobre esas competencias, en una trabajo de remitir feedbacks continuamente de una forma colaborativa entre profesorado, alumnado y entre alumnado también, colaborando entre ellos, utilizando materiales de muy buena calidad, estudiando, leyendo sin lugar a dudas, y que al final, pues aunque las evaluaciones que se hacen de esos módulos son siempre muy positivas, porque a pesar de que no existe ese contacto directo que a veces se puede echar en falta, lo que sí se consigue es otro tipo de contacto que de otra manera sería imposible. Por lo tanto, es decir, tenemos que quitarnos el miedo a esas opciones, sean desde la parte de intervención o sean desde la parte de la formación, para de esta manera ocupar esos nichos que nos están esperando. Es un reto. Yo creo que es un reto. Yo creo que cualquiera de las personas que en el siglo XVIII y primera mitad del XIX, por su vocación personal o por su temperamento, desarrollaba proyectos para favorecer la promoción personal de las personas, y recordemos por la cantidad de organizaciones religiosas y no religiosas que organizaron, por ejemplo, centros escolares a finales del XVIII, en la primera mitad del XIX, por toda Europa y por América. La segunda industrialización y los movimientos sociales y el desarrollo del consumo de masas a partir del primer tercio del siglo XX generó un contexto completamente distinto. Ahí es cuando surge el trabajo social para desarrollar otro tipo de proyectos, ¿no? Y entonces ya, por ejemplo, James Adams en Chicago, no solamente, la Hull House, no solamente les daban de comer, organizaban, les buscaban un trabajo, aprendían idiomas, tenían programas de formación, tenían programas musicales. Es un poco lo que hoy en día ocurre, por ejemplo, con ONGs tipo Cuarto Mundo, que su punto de intervención es a la persona completamente excluida de la sociedad, incluirla mediante darle acceso a la cultura. Y, por ejemplo, hacen sesiones en el Museo del Prado y personas que nunca pensaron que pudieran estar allí, que no era su mundo, que estaban fuera, se reconocen como ciudadanos, disfrutan de aquello, experimentan aquella belleza y a partir de ahí crecen personalmente. Y en términos nuestros se empoderan, podríamos decir, ¿no? Entonces, claro, hay nuevas demandas, hay nuevos procesos de degradación, nuevas demandas, y ahí hace falta estar en la punta de la ola, ¿no? En la punta de la ola para introducirnos en el ámbito de las nuevas tecnologías online, y yo creo que también en el ámbito de las nuevas tecnologías de apoyo, ¿no? También me llama mucho la atención a mí, por ejemplo, todos estos procesos de rediseño de residencias para la tercera edad, de introducción de automatismos tipo robots de compañía, mecanismos que les llaman movilidad, de nuevas formas de organización y de buscar recursos entre las personas de tercera edad que viven solos para compartir espacios, para reconvertir los pisos, como ocurre en el norte de Europa, y mantenerlos en su lugar de origen, etcétera, etcétera. Todo eso exige, como tú muy bien señalabas antes, en el ámbito nuestro, por lo menos de las facultades, investigar sobre esos temas, analizar los pros y los contras, tener una visión de conjunto que permita después desarrollar mejores aplicaciones.
y formarse. Es decir, el alumnado en trabajo social debe recordar que conocer los derechos de las personas es muy importante, pero también lo que supone todo esto, que tienen que saber también toda parte de los estudios en economía a la hora de cómo presupuestar lo que quieren hacer, y que sin lugar a dudas pues tienen que abrir más el campo a solo a la mera idea de decir voy a intervenir y voy a cambiar las cosas desde el terreno, porque es que se cambia de muchas más maneras, incluso se puede cambiar mejor desde el terreno con esa formación. Ahí hay mucho campo. Antes comentabas precisamente que me parece muy importante, es decir, que la colaboración también entre disciplinas. Y de eso tenemos que recordarlo continuamente, porque el trabajo social se nutre de muchas disciplinas auxiliares que acabo de citar ahora un par de ellas, y que son esenciales para su desarrollo. Por lo tanto, es decir, hay sitio para todos. Y en todos estos procesos de redefinición de los grados, lo que yo he podido observar, ¿no? Y creo que no sé si tú lo compartes, pero creo que a mí me parece que es bastante común, es que en todas las facultades que han diseñado grados ha habido, en vez de un proceso de interdisciplinaridad, ha habido un proceso de especialización. Entonces, cada vez más pues se han hecho grados de economía eliminando las asignaturas de otras facultades, se han hecho grados de sociología eliminando asignaturas de otras facultades. Yo creo que el trabajo social es de las pocas titulaciones que permite todavía una cierta interdisciplinariedad, pero en muchas no. En muchas lo que ha habido es un proceso de agrupar asignaturas y créditos en los departamentos que ya existen dentro de la facultad y eliminar todo el conjunto de asignaturas que antiguamente otras facultades y departamentos daban de otras áreas de conocimiento en muchos grados distintos, ¿no? Eso es verdad. Es verdad. Y es más, eso nos lleva a pensar que ¿por qué quedarnos donde estamos? Es decir, ¿por qué Derecho no podría tener alguna asignatura de trabajo social? No es solo a la inversa, es decir, claro. Sí es cierto que podríamos incluir el trabajo social en otros tantos estudios. Afortunadamente, a pesar de las críticas que podemos hacer a nuestra propia disciplina, que es necesario hacerlas para mejorar, sí es cierto que se caracteriza por esa diversidad y siendo también claro, es decir, es una oportunidad también para otras muchas facultades que si no tuviéramos nosotros el alumnado que tenemos en trabajo social, pues a ver dónde daban clase. Claro. Porque tenemos estudiantes. Sí, la cuestión es que no hay... A veces es como si no hubiera reciprocidad, ¿no? El trabajo social absorbe e incrementa en su currículum asignaturas de muchas disciplinas porque es interesante para el trabajador o la trabajadora social en el futuro. Planteamiento que a mí particularmente me agrada, ¿no? Claro. Pero, sin embargo, en otras facultades no se incluyen asignaturas ni hay planes más allá de una superespecialización, que yo creo que al final después la superespecialización tiene también sus dificultades, ¿no? Porque a veces nos ocurre que tú acabas la carrera como trabajador social o como ingeniero y quieren una persona con conocimientos amplios que después se pueda especializar en la empresa en concreto, en la institución en la que está, sobre un programa específico, que además va cambiando con el tiempo. Pero no quieres una persona súper específica que al final su flexibilidad, su capacidad de adaptación es menor, ¿no? Cierto, sí. Además, en teoría, yo he entendido la universidad, por lo menos lo que es en este momento los grados, es un conocimiento generalista. Luego ya puedes ir especializando según tú consideres. Pero así nos formamos todos. Es decir, luego la realidad, te encuentras la realidad y pero has adquirido las habilidades y las competencias necesarias para ello. Es más, a pesar de las dificultades, los resultados académicos del grado comparados con los de la diplomatura previa son buenos. Y en este sentido también, a pesar de los problemas con los másteres que tienen que ver con el tiempo de realización, porque en muchas ocasiones también pues el alumnado tiene que combinarlo con su trabajo, ¿no? Y el coste de los mismos, que eso es un problema muy, muy grave, pues también están dando buenos resultados en lo que ahora estamos trabajando y en los más que queremos elaborar. Y en este sentido, pues la verdad es que a mí me gusta decir, ¿no?, que el trabajo social es una disciplina que parte del desasosiego que le produce la realidad y se convierte en una disciplina para la acción, ¿no? Que es un logos, un conocimiento que se convierte en una técnica, una práctica, porque del desasosiego pasa a la intervención, ¿no? No se queda simplemente en el desasosiego
narcisista que contempla el caos como una parte más de la vida, sino que contempla el desorden, el caos y la degradación como el punto de partida de un proceso de cambio y de mejora. En ese sentido, nuestra investigación tiene siempre ese pálpito dirigido hacia el cambio de la realidad en la medida de lo posible, que es un cambio no genérico, sino concreto, de personas, grupos y comunidades que cambian y mejoran. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias por estar con nosotros aquí, muchas gracias a la UNED por darnos la oportunidad de reflexionar sobre estos temas en estos programas de radio, que les recomiendo a todos ustedes vivamente, y muchas gracias a ustedes por escucharnos. Gracias, Antonio. Un debate muy interesante para la reflexión en el que concluimos hay que crear un espacio de reflexión sobre las nuevas estrategias de intervención que se van abriendo paso al mismo tiempo que se producen nuevos problemas derivados de la realidad relacionada con las nuevas tecnologías y otros campos potencialmente peligrosos y desconocidos porque son inéditos. El campo, en este sentido, que se abre a los profesionales del trabajo social es inmenso y para crear esas estrategias de desarrollo hay que investigar. Investigar para desarrollar estrategias de intervención. Nos lo han contado dos expertos con amplia experiencia en la docencia. El decano de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Complutense de Madrid, Fernando de Lucas, y Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social de la UNED. Parafraseando a este último, decir que el trabajo social es una disciplina que parte del desasosiego que le produce la realidad y se convierte en una disciplina para la acción, para la intervención.